Hola chicos, a continuación veremos nuestro segundo tema titulado Porcentajes. Porcentaje. Los porcentajes son otra manera de representar las partes de un número entero. Es por ello que los porcentajes están íntimamente relacionados con las fracciones y los números decimales. Los porcentajes se representan con el símbolo %, que significa por cada 100. Ahora, veamos un ejemplo. 5% se refiere a una fracción cuyo numerador es 5 y el denominador es 100. Si ustedes realizan esta división, obtendremos un decimal 0.05. Los porcentajes se pueden expresar en tres formatos, con el símbolo %, en fracción y en número decimal. Para convertir un porcentaje en decimal, nosotros tenemos que seguir estos pasos. Primero, se quita el símbolo %. Después, se recorre el punto decimal 2 unidades a la izquierda. Esto es equivalente a dividir por 100. Tercero, se agrega un 0 a la izquierda del punto decimal en caso de que el porcentaje sea menor a 100. Esto se hace para hacer más evidente la posición del punto. Ahora, para convertir un decimal a porcentaje, simplemente se invierte el procedimiento anterior. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos cómo convertir de porcentajes a decimales. En este ejemplo tenemos 54.5%. Y si nosotros lo queremos convertir a decimal, seguimos los pasos antes mencionados, que dice, primero quitamos el símbolo de %, después recorremos el punto decimal 2 unidades hacia la izquierda, 1, 2, y agregamos un 0 para hacer más evidente la posición del punto decimal. Esto lo hacemos porque nuestro valor en porcentaje es menor al 100%. Si nuestro valor fuera mayor al 100%, como aquí, que tenemos 156%, al momento de nosotros recorrer nuestro punto decimal 2 unidades a la izquierda, 1, 2, nos queda aquí. Entonces, 156% es igual a 1.56. Como mencionamos anteriormente, si queremos convertir de decimales a porcentajes, simplemente se invierte el procedimiento, es decir, 0.762 para convertirlo a porcentaje, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto 2 unidades a la derecha, 1, 2. Entonces, 0.762 es igual a 76.2%. Para convertir un porcentaje en fracción, veremos dos situaciones diferentes. Una, en donde tenemos 45%. Esto es muy sencillo, porque al cambiarlo a fracción, sabemos que esto nos indica que es 45 por cada 100. Y lo que haremos simplemente será simplificar la fracción, es decir, hacerla más pequeña. Y para nosotros poderla simplificar, lo que necesitamos hacer es dividir ambos términos entre el mismo número. Ojo, siempre debe de ser entre el mismo número. No puede ser que el numerador se divida entre un número y el denominador entre otro. Entonces, al dividir 45 entre 5 nos da 9 y 100 entre 5 nos da 20, obteniendo así que 45% es igual a 9 sobre 20. Ahora veamos un ejemplo en donde tenemos un porcentaje con punto decimal. Tenemos 15.5%. Al convertirlo a fracción, nosotros no podemos dejar este punto, ya que en una fracción no se colocan puntos. Entonces, para nosotros poder quitar ese punto, lo que tenemos que hacer es multiplicar o amplificar la fracción.
Entonces, en este caso, nosotros la multiplicaremos por 10. Pero ojo, la cantidad de ceros que coloquemos aquí dependerá de la cantidad de números que haya después del punto decimal. Es decir, como aquí solamente tenemos un número después del punto decimal, solo se multiplicará por 10. Pero si tuviésemos dos números después del punto decimal, sería por 100 y así sucesivamente. Entonces, 15.5 lo multiplicamos por 10 y nos da 155. Entonces, 100 por 10 es igual a 1000. Ahora sí, quitamos el punto decimal que nos estorbaba en la fracción. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar la fracción. Recuerden, tenemos que dividir ambos lados entre el mismo número. En este caso lo dividiremos entre 5. 155 entre 5 nos da 31 y 1000 entre 5 nos da 200. Entonces, 15.5% es igual a 31 sobre 200. En caso de que ustedes necesiten material de apoyo, pueden dar clic aquí y les desplegará una pantalla en donde van a encontrar algunos videos de simplificación de fracciones, amplificación de fracciones y otros ejemplos sobre cómo convertir un porcentaje a fracción. Ahora veamos un ejemplo de cómo convertir una fracción a porcentaje. En este ejemplo también presentaremos dos situaciones diferentes. Una, cuando tenemos una fracción que en su denominador ya tiene 100. Cuando tenemos este tipo de fracciones, simplemente quitamos la división y agregamos el porcentaje. Entonces, 45 sobre 100 es igual a 45%. Pero si tenemos una fracción en la que el denominador no está igualado a 100, lo que nosotros debemos hacer es primero resolver la fracción, es decir, dividirla. Entonces, 3 entre 5 nos da 0.6. Para poderla convertir a porcentaje, lo que debemos hacer es multiplicarla por 100. Entonces, 0.6 por 100 nos da 60%. Ahora veamos algunos ejemplos en donde aplicaremos los porcentajes. En este primero nos dice hallar el 15% de 32. Entonces, para resolver este ejercicio veremos dos formas diferentes. En la primera, nosotros colocamos en una columna los porcentajes y en la otra columna las unidades que nos piden. En este caso es pesos. Entonces, sabemos que 32 pesos es igual al 100%, pero no sabemos a cuánto equivale el 15% de 32. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer son unas operaciones cruzadas, es decir, multiplicar 15 por 32 y el resultado dividirlo entre 100, dándonos como respuesta que el 15% de 32 es 4.8. Otra forma de resolver es convirtiendo el 15% a número decimal, es decir, a 0.15. Entonces ya solo multiplicaremos por 32, dándonos como resultado 4.8, que es equivalente al 15%. Pueden dar clic aquí y este los direccionará a algunos videos en donde pueden encontrar ejercicios como este. Veamos este otro ejemplo, en donde tenemos ¿qué porcentaje de 8.400 es 2.940? Si ustedes se dan cuenta, anteriormente nos daban el porcentaje, pero esta vez nosotros no sabemos cuál es el porcentaje que corresponde a 2.940. Entonces sabemos que 8.400 es igual al 100%. Para poder obtener esta respuesta, nosotros realizaremos las operaciones cruzadas. Multiplicamos 2.940 por 100 y el resultado lo dividimos entre 8.400,
dándonos como resultado que 2.940 es el 35% de 8.400. Si ustedes dan clic aquí, encontrarán algunos links que les podrán servir de apoyo. Ahora veamos un ejemplo aplicado. Este dice así: Francisco se dedica a la compraventa de libros. Si adquiere un libro cuyo valor es de 357 y desea ganar el 15% de su inversión, ¿a qué precio deberá venderlo? Para resolver este ejercicio, nosotros realizaremos dos procedimientos diferentes. En el primero, nosotros colocaremos dos columnas, una con los valores de porcentajes y otra con las unidades, que en este caso es pesos. Entonces sabemos que 357 es equivalente al 100%, o sea, al valor original del libro. Pero nosotros no sabemos qué cantidad es el 15%. Entonces, al realizar nuestras operaciones cruzadas, tenemos que 15 por 357 y el resultado lo dividimos entre 100, dándonos como respuesta que el 15% de 357 es 53.5. Pero la pregunta nos dice, ¿a qué precio deberá de vender el libro si él desea ganar el 15% de su inversión? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es al valor original del libro sumarle lo equivalente al 15%, en este caso 53.55, dándonos un total de 410.55, que es a este precio al cual deberá de vender Francisco sus libros. A continuación les presentaré otra forma de resolver este ejercicio. Primero debemos de convertir este 15% a número decimal, es decir, 0.15. Pero nosotros debemos de colocar un 1 y este 1 hace referencia al valor original del libro. Entonces, al valor original le estamos sumando el 15% que se desea ganar como inversión y simplemente lo multiplicamos por el costo del libro, que es 357, dándonos como resultado 410.55. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo nos dice, Jimena compra una caja de despensa que cuesta 850. Al momento de pagar, la cajera le indica que la despensa tiene una rebaja de 15%. La pregunta es, ¿cuánto costó la despensa? Para nosotros poder resolver este ejercicio, realizaremos dos métodos diferentes. En el primero, de igual manera, colocamos una columna en donde están los porcentajes y otra columna donde tenemos las unidades, que en este caso estamos trabajando nuevamente con pesos. Entonces, sabemos que 850 es el 100%, pero no sabemos a cuánto equivale el 15%. Volvemos a realizar nuestras operaciones cruzadas, es decir, 15 por 850 entre 100, dándonos que el 15% de 850 es igual a 127.5. Ahora, como estamos hablando de una rebaja, lo que nosotros queremos hacer es a 850 restarle el 15%, que en este caso serían 127.5, dándonos como respuesta que el precio de la despensa fue 722.5. Ahora veamos esta otra forma de resolver este ejercicio. Lo que tenemos que hacer es a 1, que es el valor original de la despensa, restarle el 15%, que si ustedes convierten este 15% a número decimal te da 0.15. Entonces 1 menos 0.15 te queda 0.85.
Esto se lo vas a multiplicar a 850, dándote como resultado 722.5. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay dos formas diferentes de resolver un mismo ejercicio siempre y cuando se conozca el porcentaje que se está buscando. Veamos este otro ejemplo. Fernando vendió 2,000 pollos a diferentes precios, de los cuales 45% lo vendió a 10 cada uno y el 55% a 8 pesos cada uno. Si obtuvo una ganancia de 2,670, ¿cuál es el porcentaje de la ganancia sobre el total obtenido? Entonces, conocemos los siguientes datos. Fernando tenía 2,000 pollos, de los cuales 45% lo vendió a 10 pesos. Si este 45% lo convertimos a decimal, nos da 0.45. También sabemos que el 55% de los pollos los vendió a 8 pesos. Convirtiendo este 55% en número decimal, tenemos 0.55. Y sabemos que su ganancia final fue de 2,670. Primero necesitamos saber cuántos pollos vendió a 10 pesos. Entonces, vamos a multiplicar la cantidad de pollos por el porcentaje en decimal que vendió, teniendo así que 2,000 por 0.45 es igual a 900 pollos. Esos 900 pollos los vamos a multiplicar por el precio que se vendieron, es decir, 10 pesos. Entonces, 900 por 10 nos da 9,000. Ahora veamos cuántos pollos vendió a 8 pesos. Entonces, multiplicamos los 2,000 pollos por 0.55, que es igual a la cantidad en porcentaje, dándonos como resultado 1,100 pollos. Estos los vamos a multiplicar por los 8 pesos que se vendió cada pollo, obteniendo un total de 8,800. Para obtener el total que se tuvo de esta venta, lo que debemos de hacer es sumar los 8,800 más los 9,000 pesos, dándonos como resultado 17,800. Pero de esta cantidad, Fernando solo obtuvo una ganancia de 2,670. Entonces, nosotros queremos saber a qué porcentaje corresponde 2,670 del total obtenido. Lo que debemos de hacer es realizar nuestras operaciones cruzadas. Ojo, aquí estamos realizando las operaciones cruzadas porque estamos buscando un porcentaje. Entonces, 2,670 por 100 y el resultado lo dividimos entre 17,800, nos da como respuesta que 2,670 es igual al 15%. Veamos este otro ejemplo. En la jornada de salud se le pide a una enfermera que entregue la contabilidad del número de enfermos por padecimiento. Los especialistas le entregan los siguientes datos. Ahora veamos esta tabla que nos muestra la relación que existe entre los pacientes y las enfermedades, en la cual tenemos caries, fiebre, dermatitis y sabemos que en total de pacientes son 120. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el reporte que debe entregar con la cantidad de pacientes correspondientes? Primero, empezaremos con la caries. Sabemos que pacientes con caries tenemos una fracción de 15 sobre 20. Si nosotros realizamos esta división, 15 sobre 20 nos da 0.75. Este 0.75 lo vamos a multiplicar por el total de pacientes para conocer cuántos pacientes padecen esta enfermedad. Entonces nos da como resultado que 90 pacientes tienen caries. Ahora veamos cuántos pacientes tienen fiebre.
Lo que debemos de hacer es convertir este porcentaje a decimal, o sea, 0.05. Lo multiplicamos por el total de pacientes, que son 120, dándonos como resultado que 6 pacientes padecen fiebre. Y finalmente veamos cuántos pacientes padecen dermatitis. Hacemos la conversión de esta fracción a decimal, dándonos como resultado 0.2, que eso lo vamos a multiplicar por la cantidad total de pacientes, que son 120. Al multiplicarlo nos da como resultado que 24 pacientes padecen dermatitis. Ahora veamos este otro ejemplo, que dice así: Andrea compró libros cuyo costo fue de 31.5 pesos, incluido el IVA del 5%. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta el libro sin impuesto? Veamos entonces dos formas de resolver este ejercicio. La primera, en un lado de nuestras columnas colocamos las unidades y en otro los porcentajes. Sabemos que 31.5 fue el valor del libro con impuestos, o sea, el 105%. ¿Por qué? Porque al valor total le sumaron un 5%. Es por ello que se pone 105%. Pero no sabemos cuál es el costo del libro sin el IVA, es decir, sin este 5%. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es una multiplicación. Multiplicar 31.5 por 100 y dividirlo entre 105, dándonos como resultado que el precio del libro sin impuesto era de 30 pesos. La otra forma en la que podemos resolver este mismo ejercicio, y esta forma de resolver se puede hacer porque se conoce el porcentaje que se le está incluyendo al IVA. En este segundo ejemplo, nosotros realizaremos una ecuación de primer grado, en donde X va a ser el valor que estamos buscando, es decir, el precio del libro sin el impuesto. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor original del libro, que en este caso lo representamos con el número 1, más el IVA, es decir, el 5%. Si este 5% lo convertimos a decimales, nos da 0.05. Y esto va a ser igual al valor del libro incluido el IVA, o sea, 31.5. Ahora, si nosotros resolvemos esta suma, 1 más 0.05 es igual a 1.5. Entonces, para resolver una ecuación de primer grado, lo que tenemos que hacer es dejar sola nuestra incógnita y colocar del otro lado los números. Es decir, si está multiplicando, se va a pasar al otro lado como división. Y tenemos que X va a ser igual a 31.5 entre 1.05, dándonos como resultado 30, que recordemos es el valor del libro sin impuesto. Veamos este último ejemplo. Julia pagó 8.700 por una lavadora que tenía un descuento del 15%. ¿Cuánto costaba originalmente? Ahora lo que estamos buscando es el precio original de la lavadora sin el descuento. Es decir, 8.700 costó la lavadora con el 15%. Si al 100 le restamos el 15%, nos da 85. Entonces, realizamos nuestras operaciones cruzadas. 8.700 por 100 entre 85. Pero la otra forma de resolverlo es haciendo nuestra ecuación de primer grado. Es decir, X va a ser el valor que estamos buscando, o sea, el precio original sin descuento.
Eso lo vamos a multiplicar por 1, que recuerden, 1 en este caso va a ser el valor original de la lavadora sin aplicar descuento. Y a esto le vamos a restar el descuento que se le está aplicando, es decir, el 15%. Si a 1 le restan 0.15, nos da como resultado 0.85. Y esto es igual al valor de la lavadora, es decir, 8,700. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es despejar nuestra incógnita, es decir, dejar la X sola. Entonces, si 0.85 está multiplicando, se debe de pasar al otro lado como división, obteniendo que X va a ser igual a 8,700 entre 0.85, dándonos como resultado que el precio original de la lavadora era de 10,235.30. Y con ello damos por terminada nuestra explicación. Espero que haya quedado claro. ¡Nos vemos!